de especies de Corvícula en Salta, distribución, morfología, genética poblacional de un bivalvo invasor global, cuyos directores son Francisco Silvester y Esteban Paolucci. Y van a actuar como jurados de esta tesis Sebastián Sabatini, Marcela Rodriguero y Gustavo Darrigan, o Darriagan, creo que lo estoy pronunciando mal. Bueno, Leandro, entonces dejo la exposición en tus manos. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la facultad que permite hacer esto y me permite finalizar con el doctorado, que parecía que se iba a posponer indefinidamente, así que bueno, gracias a las autoridades del departamento. Bueno, el título de la tesis es Invasión de especies de Corvícula en Argentina, distribución, variaciones morfológicas y metabolismo de un bivalvo invasor global. Mis directores son Francisco Silvester y Esteban Paolucci, y este trabajo lo hice en el Instituto para el Estudio de la Biodiversidad de Invertebrados de la Universidad Nacional de Salta y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Bueno. De manera natural, las especies están en movimiento y pueden formar poblaciones fundadoras en otros sitios. Sin embargo, en el proceso de migración deben atravesar una serie de filtros, que son el filtro de transporte, conformado por barreras geográficas como cordones montañosos, valles, ríos, océanos, glaciares, y en los sitios a los que llegan tienen que superar otros filtros, que son el filtro fisiológico y el filtro biótico. Sin embargo, a medida que el hombre desarrolló la capacidad de moverse entre continentes y entre lugares distantes, ha llevado consigo, intencional o accidentalmente, a muchas especies. En este esquema tomado del trabajo de Reichel y Olden, cada una de las letras es una especie, y pueden ver que mientras en el proceso natural hay especies, que en este caso son la F, la G y la H, que no logran superar el filtro de transporte, mediante la acción del hombre, estas especies logran superar ese filtro. Igualmente en los sitios a los que acceden les restan superar los otros dos filtros. Cuando lo superan y logran formar una población fundadora, se llaman especies exóticas. Estas especies generan impactos de diferente intensidad y sentido, pueden ser impactos leves, moderados o muy intensos, y de diferente signo. Hay impactos positivos, neutros y negativos. Si bien la proporción de especies que genera impactos de gran intensidad y que tienen efectos negativos es pequeña, sus impactos son lo suficientemente grandes para generar graves perjuicios al ecosistema, a las economías y a la salud. Estos son tres casos icónicos de Argentina: los castores en Tierra del Fuego, las estrellas gigas en Bahía Negada y en el estuario de Bahía Blanca, y el caracol gigante en Misiones. Estos impactos son suficientes para que las especies invasoras sean reconocidas como uno de los 5 problemas más graves para la conservación de la biodiversidad a escala global, junto con el cambio en el uso de la tierra, el cambio climático, la deposición de nitrógeno y la concentración de dióxido de carbono atmosférico. En los ecosistemas de agua dulce, el impacto de las especies invasoras, que es acá en este gráfico de la columna 4, es aún mayor. En los ecosistemas acuáticos de América y de gran parte de Europa, la familia que predominaba era la de los uniónidos, que son especies que, estamos acá en estas columnas, el neártico y el neotrópico son las correspondientes a América. Los uniónidos es la familia predominante y son especies que no poseen o no se caracterizan por poseer justamente altas tasas de filtración en poblaciones con grandes densidades y que alteren significativamente el sustrato. Sin embargo, durante el siglo pasado, especies de este tipo, principalmente de Asia y de Europa del Este, colonizaron ambientes dulceacuícolas del resto de Europa y de América, y estas especies sí poseen esas características y generan en estos ecosistemas grandes impactos. Son las más importantes son Hypnoperna fortunei, las especies del género Corvícula y las especies de Dreissena. Bueno, Corvícula es un género de almejas dulceacuícolas originario de Asia, de parte de Oceanía. Es un grupo que se destaca por poseer una gran diversidad de formas y una gran diversidad de estrategias sexuales. Hay especies que son dioicas, que tienen fecundación cruzada, hay especies que tienen larva de vida libre, que incuban sus larvas también. En fin, dentro de este grupo hay un grupo de linajes androgenéticos
que poseen un tipo de reproducción asexual en la cual el espermatozoide posee el material genético completo, y al fecundar al óvulo de la hembra desplaza completamente su núcleo y se expresa a sí mismo, es decir, que genera clones. Estos linajes androgenéticos actualmente se los conoce con el nombre de formas, debido a que la taxonomía es muy compleja y no están bien designados los caracteres diagnósticos. Se los conoce con el nombre de formas, para referirse a su morfología, con el nombre de linajes mitocondriales, cuando se los identifica mediante herramientas moleculares, y también se los denomina con sus nombres específicos, que aún en el día de hoy son de los más usados, son conocidos por gran cantidad de la comunidad científica, y además muchos de ellos continúan siendo válidos. Bueno, al menos 3 de estos linajes comenzaron a expandirse globalmente a principios del siglo pasado. Acá en colores tenemos los distintos periodos de tiempo en los cuales se fueron registrando la presencia de estos linajes. La forma más distribuida es la forma A, que es conocida con el nombre de Corbicula fluminea, se distribuye en América del Norte, América del Sur y Europa, y su haplotipo mitocondrial es el FW5. La forma B también se la conoce como Corbicula fluminea, siempre figura como Corbicula fluminea forma púrpura o forma oscura. Se encuentra principalmente en Norteamérica y en Europa, y su haplotipo mitocondrial es FW1. Y la forma C, que en Sudamérica se la identificó como Corbicula largilierti, se encuentra en Sudamérica y en Europa, y posee haplotipo mitocondrial FW17. Además, hay otras formas, que acá están representadas con el signo de interrogación, que son formas intermedias o que no cuadran con la descripción de ninguno de los linajes, y en algunos casos, cuando se han identificado mediante herramientas moleculares estas formas, se vio que poseen genotipos nucleares que son híbridos entre especies, o en algunos casos se detectó que el genotipo nuclear pertenece a un linaje, mientras el genotipo mitocondrial pertenece a otro, y esto es ocasionado gracias a la forma de reproducción androgenética. Bueno, estas formas, pese a que son muy parecidas, se han reconocido, aunque está poco estudiado, diferencias en preferencias de hábitat y de nicho ecológico. En Argentina el primer registro ocurre en el Río de la Plata, en 1979. El primer linaje en llegar es Corbicula largilierti, que se distribuye en todo el litoral rioplatense, formando poblaciones de gran abundancia. Después llega Corbicula fluminea, que se la registra por primera vez al norte del puerto de Buenos Aires, y a partir de allí coloniza todas las zonas que habían sido colonizadas por largilierti en primer lugar, y se ve que se tiene lugar un proceso de desplazamiento, donde se ve que una especie, Corbicula fluminea, que llegó después, empieza a aumentar su abundancia a medida que la primera comienza a declinar. Este es un trabajo de Darrigan y colaboradores del 92, donde se ve ese proceso, revisado también por Reishad y colaboradores en 2017, y además en esos años se hicieron estudios de crecimiento individual, donde se vio que Corbicula fluminea posee un mayor índice de crecimiento que Corbicula largilierti en esa zona. Bueno, a partir de allí ambos linajes se expanden rápidamente por la cuenca del Plata, primero los ríos principales, Paraná y Uruguay, casi sincrónicamente, aunque un poco más rápido en el Paraná, y después se produce un salto hacia otras cuencas, las cuencas de los ríos Negro, Colorado y la cuenca del Mar Chiquita. Bueno, estos estudios parecen indicar un aparente patrón de segregación entre los linajes. Sin embargo, los muestreos son antiguos, no se revisa la taxonomía de los linajes, y además no se revisa la progresión temporal. Existe un trabajo de 2005, que es un trabajo a nivel global, donde se identifican molecularmente muchas poblaciones, que incluye 2 poblaciones de Argentina, una de La Plata y otra de las cataratas del Iguazú, y se ve en Argentina que existen en simpatría estos 2 linajes, el linaje C y el A, o sea, la largilierti fluminea, tanto mitocondrial como nuclearmente, mientras que en las cataratas del Iguazú, en un morfotipo que no cuadraba con ninguna de las de estos 2 linajes, se encuentra que el linaje mitocondrial es el correspondiente a la forma B, predominante en Norteamérica y en Europa,
y el genotipo nuclear posee individuos con genotipo de la forma C y híbridos verdaderos entre la forma B y la C. Este estudio en Argentina tiene un bajo número de poblaciones. Bueno, como causas del éxito invasor de estos bivalvos se propusieron diferentes explicaciones. Se vio que todos los linajes invasores de Corvícula tienen reproducción asexual. Además, poseen un rápido crecimiento individual y poblacional que les permite colonizar rápidamente un ambiente, tienen una alta fecundidad, y también se estudió la plasticidad fenotípica, o se propuso como mecanismo de adaptación una gran plasticidad fenotípica, aunque está un poco menos estudiado, y en contraposición, digamos, a esta hipótesis de la plasticidad fenotípica, se plantea en las especies invasoras la hipótesis de los ecotipos localmente adaptados, en el cual diferencias genéticas generan organismos diferentes, con diferentes adaptaciones que les permiten colonizar ambientes diversos. El objetivo general de esta tesis es evaluar la ecología de la invasión de las especies del género Corvícula en Argentina, para conocer las vías de introducción, la magnitud de esta invasión y las adaptaciones que determinan las causas del éxito invasor de este bivalvo. La hipótesis general planteada es que el amplio rango geográfico ocupado por el género Corvícula en Argentina es consecuencia, en parte, de la existencia de distintos linajes invasores con características morfológicas y fisiológicas propias que les permiten adaptarse a ambientes diferentes. Los objetivos específicos son estudiar la distribución de Corvícula en Argentina, identificar los linajes utilizando herramientas moleculares para lograr una identificación taxonómica lo más austera posible. A estos dos primeros objetivos subyace la hipótesis de que los distintos linajes de Corvícula presentan diferentes rangos de distribución y que para ambos los vectores de dispersión se asocian a actividades humanas. Los otros dos objetivos son evaluar diferencias en la morfología de valvas, branquias y palpos, y evaluar diferencias en las tasas metabólicas basales, medidas como tasas de respiración. La hipótesis que subyace a estos dos objetivos es que los linajes del género Corvícula en Argentina presentan diferencias en las adaptaciones y, a su vez, una gran plasticidad fenotípica dentro de cada uno de ellos. Bueno, primer capítulo. Distribución de Corvícula en Argentina, actualización del estado en Salta y revisión de la distribución en el resto del país. El primer objetivo específico de este capítulo es evaluar de forma exhaustiva la distribución de Corvícula en la provincia de Salta. Se elige Salta, primero por razones logísticas, por encontrarse el instituto en esa zona, pero además el estudio exhaustivo en una región acotada nos permite sacar conclusiones regionales de la región noroeste del país y la región serrana de Córdoba. Salta es como el caso testigo de esa región. Además, los otros dos objetivos son generar mapas de la distribución del género en Argentina y estudiar la progresión temporal de la distribución de Corvícula en Argentina. Bueno, para evaluar, el primer objetivo es evaluar de forma exhaustiva la distribución de Corvícula en Salta. Salta es una provincia que presenta una gran diversidad de ambientes, abarca 5 ecorregiones de Argentina. El 80% de los registros a nivel global de Corvícula se dan por debajo de los 500 metros, en latitudes entre 30 y 50 grados, y con temperaturas medias anuales entre 5 y 20 grados. En Salta, las regiones que tienen este tipo de características y donde es probable encontrar la especie, es el Chaco Seco, pintado acá de ocre, y el Pie de las Yungas, pintado de verde. Se realizaron 2 campañas de muestreo. En 2015 se recorrió el Valle del Lerma, donde se encuentra la alta cuenca del río Juramento y las nacientes del río San Francisco, que pertenece a la cuenca del río Bermejo. Y en 2017 se realizó un muestreo por el Chaco Salteño, que abarca la cuenca del río Juramento y afluentes del río Bermejo. Para generar mapas de la distribución del género en la Argentina, se revisaron las principales colecciones del país, la colección del Museo de la Plata, del Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Fundación Miguel Lillo. Se solicitaron las bases de datos de dichas colecciones, se seleccionaron los lotes que poseían fecha y georreferenciación o localidad para poder georreferenciarlas, y se solicitaron esos lotes para su revisión. Las colecciones del Museo de la Plata y del Museo Argentino de Ciencias Naturales fueron revisadas personalmente. La de la Fundación Miguel Lillo se accedió mediante fotografías.
Además se realizó búsqueda bibliográfica, se obtuvieron reportes personales y se realizaron muestreos propios, 3 muestreos principales a la región litoral del país, al centro y noroeste, y a la región de Bahía Blanca y de Viedma. Tanto para los lotes revisados en las colecciones del museo como para las muestras obtenidas en los muestreos propios, se asignaron los linajes en base a estas características. Si bien existe una variabilidad morfológica que genera problemas taxonómicos, es posible, mediante estos caracteres, cuando presentan estados extremos, distinguir entre estos dos linajes. Bueno, los caracteres fueron la coloración interna y externa de las valvas, el número y la profundidad de las estrías, la forma del margen posterior, el grado de inflación del humbo y el grosor de las valvas. Cuando alguno de estos caracteres no nos convenció, no presentaba un estado extremo, o cuando un carácter presentaba un estado y otro presentaba otro, decidimos no arriesgar ningún linaje. Bueno, en Salta encontramos que Corvícula sigue presente en los mismos sitios donde había sido reportada hace más de 20 años, y además se registraron poblaciones a lo largo de la cuenca del Juramento. Los ambientes son tanto ambientes lénticos como ambientes lóticos, y en el resto de los ríos y arroyos de la provincia no detectamos la presencia ni de ejemplares vivos ni de valvas. La mayoría de estos ríos son ríos muy estacionales que presentan una gran variación, un periodo de estiaje muy fuerte, y eso genera que además de que las condiciones ambientales no sean las ideales para el establecimiento de las poblaciones de Corvícula, tengan un menor afluente de actividades humanas que puedan transportar a estos bivalvos. Este es un trabajo de Gama y colaboradores, donde estudian justamente cuáles son los hábitats importantes para el establecimiento de Corvícula, y ven que la altitud es un factor que determina, o que es importante en predecir el establecimiento de Corvícula, y ellos lo relacionan con una mayor velocidad de corriente, una menor deposición de arena y limo, lo cual genera un menor hábitat adecuado disponible, y la dispersión limitada justamente por concentrar menores actividades humanas. Bueno, en base a las colecciones y los registros propios, recopilamos 157 registros totales, 93 de Corvícula fluminea, 49 de Corvícula largilierti, 4 de esa forma híbrida iguazú, y 11 poblaciones que no identificamos como ninguno de los dos linajes. Se observa y se confirma este rango de distribución segregado: Corvícula fluminea hacia el sur y hacia el este del país, y Corvícula largilierti en el centro y en el nordeste. En la región noreste se concentraron esas poblaciones con morfotipos intermedios, y además se registraron 3 eventos de colmatación de estructuras humanas en la planta potabilizadora de Pedro Luro, en la planta potabilizadora de Neuquén, y en la hidroeléctrica del dique Celsi en Tucumán. Bueno, en cuanto a la progresión temporal, se pueden distinguir 3 periodos. En la década del 80, una rápida dispersión por toda la cuenca del Río de la Plata, por los ríos principales, el río Paraná y el Uruguay. Se ve que son las barras pintadas de azul son de la provincia de Buenos Aires, o sea, la zona del estuario, y las barras pintadas de verde corresponden a las provincias del litoral. Entre el 95 y el 2000, o sea, a partir de esta fecha, se ve un gran salto en la distribución hacia otras regiones. En gris, y el cuadro de arriba corresponde a Fluminia, se ven las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, y en marrón las provincias del centro y del noroeste del país, y este cuadro de abajo corresponde a Corvícula largilierti. A partir del 2010 se observa una baja en la velocidad de la curva de registros, como que alcanzó un punto de saturación. Sin embargo, a partir del 2015, cuando comenzamos con los trabajos de esta tesis y conseguimos nuevos registros, se ve como esa curva sigue aumentando, y en realidad debe ser, este aletargamiento debe ser un efecto de la base de datos. Bueno, en este gráfico también se ve la progresión temporal de cada uno de los linajes, arriba en verde el largilierti, en azul fluminia, y lo que se quiere resaltar acá son los saltos en la distribución, que se producen en los dos linajes y se dan en cuencas muy alejadas.
Estos eventos de dispersión de larga distancia son ocasionados por agentes dispersivos de larga distancia, que pueden ser naturales como tormentas e inundaciones, o antrópicos como el comercio, la pesca, el acuarismo, los deportes náuticos. Los eventos dispersivos naturales generalmente generan dispersión a larga distancia, pero río abajo, y los eventos antrópicos pueden generar río abajo o río arriba y otras cuencas. Estas son fotografías que tomé en la zona de Viedma. Cuando yo estaba juntando almejas también me encontré con 2 personas que también estaban juntando almejas en gran cantidad, y tenían más éxito que yo encima, y les pregunté, bueno, ¿para qué juntaban? Y me dijeron para pesca, después me dijeron para pecera, les pregunté si no las consumían, porque eran personas de origen asiático y allá es un ítem muy consumido, me dijeron que no, pero bueno, divagaron un poco, así que igual cualquiera de todas estas actividades son vectores antrópicos. Y bueno, los deportes náuticos también pueden llevar juveniles y adultos. Bueno, esta es una mirada regional que sugiere que existen agentes dispersivos antrópicos. Si miramos en una mirada más local que ocurre en el centro y en el noroeste, vemos que la mayoría de los registros se dan o en los diques o en las zonas cercanas a los diques a muy poca distancia. Lo que ocurre con los diques o el cambio en los sistemas acuáticos con las especies invasoras es que generalmente cuando se alteran los regímenes hídricos, se alteran las vías de introducción y se favorece el establecimiento. Hay un montón de trabajos que reportan esto. Se ve que además de cambiar las condiciones, bueno, generan esto de mayor afluencia de actividades humanas. Hay un trabajo interesante en Brasil que comparan además entre estos 2 linajes. Ven también que Corvícula largilierti ocurre en mayor frecuencia en los reservorios. Bueno, en España pasa lo mismo, en Norteamérica, y este trabajo lo ve a la inversa, digamos. Se fijan qué pasa cuando sacan un embalse de un río y se ve cómo se restaura la comunidad original. Bueno, resumiendo este primer capítulo, es el primer relevamiento sistemático de Corvícula en Salta. El principal vector de dispersión parecen ser las actividades humanas. Pese a la similitud en vectores y a la coincidencia temporal, los distintos linajes de Corvícula presentan distribuciones diferentes. Este patrón de distribución diferente, entonces, probablemente se deba a diferencias en adaptaciones morfológicas o fisiológicas, y el conocimiento actual de la distribución de estos bivalvos en Argentina debe ser incompleto, ya que nuevos relevamientos van revelando una distribución más amplia. Bien, segundo capítulo, filogenia y filogeografía mediante el gen mitocondrial COA1. El objetivo de este capítulo es identificar los linajes utilizando herramientas moleculares para contrastar con los resultados obtenidos mediante morfometría. Los objetivos específicos son hacer un relevamiento, identificar los linajes mitocondriales de Corvícula presentes en Argentina, evaluar la correspondencia de las secuencias obtenidas con las reportadas en otros estudios y evaluar su distribución en Argentina, y comparar la identidad mitocondrial con la morfológica previamente determinada. Bueno, se utilizaron individuos provenientes de 15 poblaciones, cubriendo un amplio rango geográfico y ambiental, y también cubriendo todas las formas encontradas, tanto los 2 linajes como las poblaciones con morfotipos intermedios. Se seleccionaron 15 individuos de cada población, y se les extrajo el gen mitocondrial COA1, se amplificó y secuenció a partir de tejido del músculo. Bueno, para evaluar la correspondencia de las secuencias obtenidas con las reportadas en otros estudios y evaluar su distribución, se analizaron las secuencias, construyendo un árbol filogenético de inferencia bayesiana. Mediante el gen COA1 se incluyeron las secuencias nuevas obtenidas en este estudio y todas las disponibles en el GenBank a nivel global. Se construyó el árbol de inferencia utilizando a Cyanociclas limosa o Neocorvícula como outgroup. Se corrieron 2 corridas paralelas de 4 cadenas de Markov cada una cadena fría y 3 cadenas calientes, y se construyó un árbol consenso con el 75% de los árboles.
Además, se construyó una red de haplotipos utilizando el algoritmo median joining no enraizada en PopArt, y se graficaron las proporciones de haplotipos en las diferentes poblaciones. Bueno, obtuvimos 121 secuencias en total. De las 225 enviadas, había muchas que tenían doble picos o secuenciaciones deficientes, así que se tuvieron que descartar. Obtuvimos 121. La longitud de pares de bases estuvo entre 465 y 618, sin considerar sitios faltantes. Encontramos 13 sitios variables que definieron 5 haplotipos. Bueno, este es el árbol filogenético. Se ve que nuestras secuencias que están en negrita, que son estos haplotipos, CF1, CF2, CF3, CL1 y CL2, corresponden a 2 clados. El clado de arriba es el de Corbicula flumínea o el haplogrupo FW5, y el clado de abajo es Corbicula largilierti o el haplogrupo FW17. La red de haplotipos muestra la misma división en los dos haplogrupos. La mayoría de los haplotipos encontrados corresponden a secuencias halladas en otros sitios del mundo. En el primer haplogrupo FW5, CF1 fue el más común. CF2 se encontró en 2 individuos y además correspondió con una secuencia de un individuo en China. Y CF3 es un haplotipo que encontramos acá en un individuo y que no se corresponden con ninguna secuencia de la base de datos. Estos 3 haplotipos nos sugieren que hubo al menos 3 eventos de introducción. En cuanto al otro haplogrupo, FW17, encontramos 2 haplotipos. CL1 es el más común y también es el hallado en Europa y también en individuos de África. CL2 lo encontramos en 2 individuos en este estudio y es un haplotipo que no encontramos correspondencia con ninguna secuencia a nivel global. La existencia de 2 haplotipos sugiere que el número de introducciones mínimo fue de 2. Bueno, también vemos la distribución geográfica diferente. El haplotipo FW5 se encontró en su mayoría en el litoral y en el estuario. Dentro del restante 20% que correspondió al haplotipo FW17, la mayoría de las muestras se encuentran en esta región del litoral. Y el 98% de las secuencias FW17 se encontró en el centro y en el noroeste. Además, encontramos 4 individuos en los cuales la morfología nos indicaba un linaje, pero el linaje mitocondrial indicaba el otro. En Córdoba encontramos un individuo que tenía morfotipo correspondiente a Corbicula largilierti y linaje mitocondrial correspondiente a Corbicula flumínea, y en Punta Lara encontramos 3 individuos con morfotipo flumínea y linaje mitocondrial largilierti. En el litoral, que habíamos encontrado poblaciones con morfotipos poco claros o intermedios, encontramos que existen ambos linajes mitocondriales en simpatría. En la mayoría de los casos, igual hubo correspondencia entre la forma y el haplotipo. Y bueno, resumiendo, se obtuvieron 121 secuencias de 15 poblaciones, 14 de las cuales nunca habían sido secuenciadas antes. Los haplotipos presentes en Argentina son idénticos a los distribuidos mundialmente. Se detectaron múltiples eventos de introducción. Se confirma el patrón de distribución segregado, que debe tener una base genética. Y en el noreste se da la probable presencia de híbridos. Tercer capítulo. Variaciones morfológicas de valvas, branquias y palpos entre linajes de Corbicula. Bueno, en los bivalvos invasores de Dreissena, Limnoperna y Corbicula, se ha propuesto la plasticidad fenotípica como el principal mecanismo de adaptación a una gran variabilidad de ambientes. En el caso de Corbicula, generalmente esta variabilidad morfológica se la estudió en estudios taxonómicos, para definir a qué especie correspondía cada ejemplar analizado. Existen escasos trabajos en el rango invasor y además se incluyen únicamente caracteres de las valvas, dejando de lado órganos importantes por el rol fisiológico que cumplen, como las branquias y los palpos.
El objetivo de este capítulo es evaluar diferencias en la morfología de valvas, branquias y palpos entre y dentro de los linajes de corvícula presentes en Argentina. La hipótesis principal es que los linajes presentan adaptaciones diferentes y una gran variabilidad fenotípica. Las hipótesis secundarias son: los linajes de corvícula presentan diferencias en las medidas lineales y el peso relativo de las valvas. Los linajes de corvícula presentan diferencias en los órganos respiratorios y de selección del alimento. Existen en Argentina almejas que presentan una morfología distinguible de las de los dos linajes Fluminia y Largilierti, que denominaremos como pertenecientes a un linaje indeterminado, y dentro de los linajes de corvícula existe una importante plasticidad fenotípica. Bueno, se seleccionaron 299 individuos provenientes de las poblaciones muestreadas en el primer capítulo. Estas poblaciones cubren nuevamente un amplio rango geográfico y un amplio rango ambiental. Hay sitios de ambiente lótico, sitios de ambiente léntico, ríos y arroyos de distinto orden, y fondos diversos de arena, grava, limo, mezcla, piedras. Bueno, se tomaron dimensiones lineales y del peso de las valvas, se midieron las áreas de las branquias y de los palpos, para ello se diseccionaron completamente, se colocaron sobre placas de Petri con alcohol 95 y se tomaron fotografías bajo microscopio óptico, se delinearon los contornos con el software Digimizer y se tomaron las medidas de las áreas, y además se midió la densidad de filamentos, como el número de filamentos por milímetro, a partir de fotografías tomadas de 3 áreas de las branquias al azar. Bueno, analizamos los datos utilizando modelos lineales mixtos y lineales generalizados mixtos. La primera hipótesis se pone a prueba con los primeros 3 modelos, donde se utilizan como variables respuestas las dimensiones lineales de las valvas y el peso. La segunda hipótesis se contrastó con estos 4 modelos, donde las variables respuestas son las áreas de las branquias, de los palpos y la densidad de los filamentos. La tercera hipótesis, que existe un linaje, o que existen almejas que no cuadran con los dos linajes Fluminia y Largilierti, queda explícita al incorporar el nivel indeterminado dentro del factor linaje. Y la cuarta hipótesis, que existe una gran variabilidad fenotípica dentro de los linajes, se pone a prueba con la inclusión del efecto población como efecto aleatorio. Bueno, en cuanto a las dimensiones de las valvas, encontramos un efecto de interacción significativa en nuestro modelo número 1. Lo que se ve es que hay diferencias en las pendientes y que es el linaje Fluminia el que posee la mayor tasa de aumento del ancho en función del largo respecto a los otros dos linajes. En cuanto al alto, no se observaron diferencias significativas entre los linajes, sí se observó diferencias en la variabilidad dentro de cada linaje. Se ve que Corvícula Fluminia fue un 15 y un 34% más variables en el alto que los linajes Largilierti e indeterminado. En cuanto al peso de las valvas, se vio que existen diferencias entre los linajes. Las almejas de linaje Fluminia e indeterminado fueron más pesadas que las almejas de linaje Largilierti, y también se encontraron diferencias en la variabilidad, siendo las de linaje Largilierti más variables que las de indeterminado y Fluminia. En cuanto al área branquial y de los palpos, encontramos efectos de interacción significativo en los modelos 4 y 5, lo cual nos indica diferencias en las tasas de aumento de las superficies de estos órganos en función del peso de las valvas. Vemos que las mayores pendientes están en Corvícula Largilierti, las menores en Corvícula Fluminia, y las de linaje indeterminado quedaron en el medio. También encontramos diferencias en la variabilidad. En este caso, las de mayor varianza fueron el grupo de poblaciones pertenecientes al linaje indeterminado. En segundo lugar, el linaje Fluminia, y en tercer lugar, linaje Largilierti. El modelo 6, que evalúa diferencias en la relación entre el área de los palpos y el área branquial, mostró que no existen diferencias entre los linajes. Y el último modelo nos muestra que existen diferencias en la densidad de filamentos. El Corvícula Largilierti fue el linaje que mostró una mayor densidad de filamentos, y los otros dos linajes no mostraron diferencias significativas entre sí. En todos los modelos, la inclusión del factor población mejoró los ajustes.
la comparación entre modelos completos con el factor aleatorio de población y modelo reducido dio en todos casos significativa, y todos los valores del criterio de información de acá que fueron menores, es decir, mejores para los modelos completos respecto a los reducidos. Bueno, estos son los coeficientes aleatorios de los efectos aleatorios. No me voy a detener a explicar, pero se ve una gran variabilidad entre las poblaciones dentro de cada linaje. Bueno, existe gran variabilidad morfológica, pese a ello emergen diferencias entre los linajes. A grandes rasgos, Corvícula fluminia tiene un mayor desarrollo de valvas y Corvícula largilierti tiene un mayor desarrollo relativo de branquias y palpos. Además, en este linaje se encontró un mayor número de filamentos branquiales. Y el grupo de poblaciones de linaje indeterminado presentó morfologías, por lo general, intermedias, aunque a veces sin diferencias significativas con Corvícula fluminia. Bueno, la forma y la dureza de las valvas de los bivalvos y de los gasterópodos pueden ser analizadas desde un punto de vista mecanicista como adaptaciones a condiciones del medio ambiente diferentes. En general, se ha visto que valvas comprimidas lateralmente permiten un enterramiento más rápido y se ha asociado como una adaptación a la cabecera de los ríos, donde existe una mayor variabilidad hidrológica. Por otro lado, valvas infladas y con estrías profundas proveen un mejor anclaje en sustratos estables, lo cual se asoció con adaptaciones a áreas de mayor caudal río abajo. Entonces, estas diferencias en las valvas nos indican adaptaciones a resistir la deriva en condiciones diferentes. Además, valvas más pesadas al mismo volumen implican una mayor dureza, lo cual puede implicar una protección contra depredadores o una mayor resistencia al tracto digestivo. Se ha visto que los bivalvos invasores en Sudamérica son consumidos oportunísticamente por peces, y se ha visto cómo se relaciona inversamente la dureza de la valva con el número de especies que predan sobre estos bivalvos. Puede ser de manera directa, es decir, que la valva genera, la dureza de la valva genera que no la puedan consumir, o puede ser de manera indirecta a través de la resistencia al tracto digestivo. Entonces, la dureza de las valvas puede estar asociada a adaptaciones a resistir la fuerte presión de predación en la cuenca del Plata. Por otro lado, en Corvícula largilierti encontramos un mayor desarrollo de branquias y palpos y filamentos más densamente dispuestos. Entonces, nos planteamos las preguntas de si estas características de estos órganos están relacionadas con una mayor tasa de clareado o con un efecto en el tamaño mínimo de partícula que se puede retener, y si esto está asociado con adaptaciones a ambientes con escasez de nutrientes. Bueno, último capítulo. Relación entre la variación morfológica y la tasa metabólica basal en Corvícula fluminia y Corvícula largilierti. El metabolismo es un proceso muy complejo que implica un montón de reacciones bioquímicas, pero a grandes rasgos es un proceso mediante el cual la transformación de materia y energía, los organismos transforman materia y energía y lo intercambian con el ambiente. El metabolismo tiene consecuencias en todas las actividades biológicas, como el crecimiento individual y la reproducción, y en última instancia con los patrones de establecimiento, abundancia, migración y distribución de las especies. La tasa metabólica en los heterótrofos puede aproximarse mediante la tasa de respiración. Si bien no son equivalentes, los heterótrofos obtienen energía para subsidiar todos los caminos metabólicos a través de la oxidación de compuestos orgánicos. Por eso es muy utilizada la tasa de respiración como aproximación de tasa metabólica. Existe una gran variabilidad entre especies y entre individuos en las tasas de consumo de oxígeno, y parte de esa variabilidad se debe a la superficie disponible para el intercambio gaseoso. En los bivalvos, esta superficie es la de las branquias. El objetivo de este capítulo es evaluar el efecto de las variaciones morfológicas sobre la tasa metabólica basal, medida como tasa de consumo de oxígeno, de Corvícula, y la existencia de diferencias entre los linajes del género presentes en Argentina. Bueno, se muestrearon 5 poblaciones, 3 de Corvícula largilierti en la provincia de Salta y 2 de Corvícula fluminia en la costa del Río de la Plata. Se tomaron las mismas medidas morfométricas que detallé en el capítulo anterior. En este caso analizamos las dimensiones lineales como relaciones entre sí, y además se midió el peso seco para relativizar el área branquial y la tasa metabólica.
La tasa metabólica se midió individualmente, 30 almejas por cada sitio, y se hicieron 3 repeticiones en cada almeja. Para ello se colocó de a una almeja en cámaras respirométricas de 20 mililitros de agua saturada en oxígeno. Se monitoreó mediante un oxímetro la variación en la concentración de oxígeno durante 30 minutos a intervalos de 30 segundos, y se realizó la pendiente de la caída de la concentración de oxígeno en función del tiempo, con la que se calculó la tasa respiratoria. Además, se caracterizaron los ambientes, se buscaron variables que son relevantes para Corvícola. Eso se hizo mediante bibliografía y consultando bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del sitio calidaddeagua.gov.ar, y variables climáticas y topológicas de WorldClim. Se realizó con estas variables un análisis de componentes principales, utilizando el paquete VeganDR, y utilizamos la matriz de correlaciones, ya que las variables están medidas en diferentes escalas. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito porque los resultados confirman los anteriores de morfometría. Se ve un mayor desarrollo en las valvas en el linaje de Corvícola fluminia respecto a Corvícola largilierti. Acá se ve las relaciones en las medidas lineales. Se ve que las barras grises, que son Corvícola fluminia, tienen mayores relaciones, o sea, mayor ancho, y la población de Buenos Aires tiene mayor alto. Se ve cómo a lo largo del crecimiento, a medida que va aumentando el largo, el volumen de Corvícola fluminia siempre es mayor que el de Corvícola largilierti. En cuanto al peso, el peso seco de tejido, observamos que la población de Punta Lara presentó una mayor pendiente respecto a las otras poblaciones, es decir, que tiene una mayor tasa de aumento de la biomasa en función del largo. En cuanto al peso de las valvas, se vio también esta diferencia. Corvícola fluminia tiene al mismo volumen un mayor peso de valvas que Corvícola largilierti. Y en cuanto al índice de condición, no se observaron diferencias entre los linajes, pero sí se observó que el linaje fluminia fue más variable. La población de Punta Lara presentó un índice de condición mucho mayor que la población de Buenos Aires. En cuanto al área branquial relativa, encontramos diferencias nuevamente entre las poblaciones de Corvícola fluminia, no encontramos diferencias entre las poblaciones de Corvícola largilierti, y se ve el patrón inverso al índice de condición, justamente porque en un caso el peso está como numerador y en otro caso el peso está como denominador. Para todos los linajes y todas las poblaciones vimos cómo el área branquial está relacionada de manera inversa con el volumen de las almejas. En cuanto a la densidad de filamentos, vemos que Corvícola largilierti mostró siempre una mayor densidad de filamentos, y no hubieron diferencias entre las poblaciones dentro de cada linaje. La tasa metabólica basal, vimos que existen diferencias entre los linajes, tanto cuando lo relativizamos al peso seco como al área branquial relativa. Vemos que en el peso seco son las poblaciones de Corvícola fluminia las que tienen una mayor tasa metabólica basal respecto a la largilierti. Estas poblaciones de fluminia no presentaron diferencias entre sí. Las poblaciones de largilierti presentaron algunas diferencias entre el dique Cabra-Corral y la población de Montes. Acá se ve cómo a medida que aumenta el peso, estas diferencias se mantienen, diferencias en la tasa metabólica basal, y también vimos cómo, si lo relativizamos al área branquial relativa, vemos que a medida que aumenta el área branquial, aumenta la tasa metabólica basal, y además que se mantienen estas diferencias entre los linajes. Bueno, por último, existe una relación negativa entre la tasa metabólica basal y el volumen. A medida que crecen las almejas, tienen una menor tasa metabólica basal. En cuanto al análisis de componentes principales, conseguimos 14 variables ambientales de 4 sitios. De este análisis quedó afuera el sitio de Moldes. Retuvimos los 2 primeros ejes del análisis que explican el 88% de la variabilidad. El eje 1, el componente principal 1, separa los sitios de Salta de los de Buenos Aires. En esto influye la altura, evidentemente, pero también en los sitios de Salta se caracterizan por una mayor temperatura, conductividad, pH, demanda biológica de oxígeno y concentración de sólidos y sueltos y totales. Los sitios de
del Río de la Plata se caracterizaron por condiciones más eutróficas, una mayor clorofila y concentración de nutrientes. El componente principal 2 separa a los sitios del Río de la Plata, separa a Buenos Aires de Punta Lara, principalmente por la presencia bacteriana en Buenos Aires. Y el componente principal 2 separa a los sitios en Léntico y Lótico de Salta. El río Juramento tiene una mayor concentración que es un ambiente lótico, tiene una mayor concentración de sólidos, de oxígeno disuelto y de conductividad y pH, mientras que el Cabra Corral tiene una mayor demanda química y biológica de oxígeno y una mayor temperatura media anual. Resumiendo, en ambos linajes, la tasa metabólica estuvo fuertemente influenciada por el tamaño de las branquias y el tamaño de las almejas. Corbicula fluminia mostró una mayor tasa metabólica que Corbicula largilierti, y estas diferencias, en conjunto con las del capítulo anterior, posiblemente ayuden a explicar el patrón de distribución de estas especies, lo vamos a discutir a continuación. Las poblaciones de Corbicula fluminia fueron más variables en morfología que las de Corbicula largilierti. Discusión general. Bueno, en general encontramos en los dos primeros capítulos que la morfología se corresponde bien con el grupo haplotípico. Además, vimos que en las poblaciones del litoral, donde tenemos morfotipos poco claros o intermedios, encontramos ambos haplotipos mitocondriales en simpatría. Los ambientes invadidos por Corbicula en el país son muy diversos, y en esto tiene que ver la existencia de linajes diferentes que presentaron diferencias genéticas, morfológicas y fisiológicas. Pero además, dentro de cada uno de ellos, vimos que existe una importante plasticidad fenotípica. Los linajes tienen diferentes tasas de consumo de oxígeno. Corbicula fluminia fue el linaje que presentó un mayor metabolismo, lo cual puede implicar una ventaja en ambientes ricos en nutrientes, como son los ambientes del Río de la Plata o de los ríos principales de la Cuenca del Plata, donde se vio que este linaje tiene un mayor crecimiento individual y además un mayor metabolismo, puede ser utilizado para desarrollar adaptaciones para resistir la fuerte presión de predación. Por otro lado, Corbicula largilierti presentó un menor metabolismo, lo cual implica un menor requerimiento mínimo energético y es ventajoso en ambientes pobres en nutrientes. Y además vimos que, como pueden ser los ambientes en las cabeceras de los ríos, y además vimos adaptaciones que nos plantean los interrogantes de si pueden ser para mayores tasas de clareado o para retener tamaños de partículas más pequeños, como una mayor densidad de filamentos y un mayor desarrollo de branquias y párpados. Además, las valvas comprimidas lateralmente nos indican que pueden presentar adaptaciones para resistir a la deriva en condiciones hidrológicas variables. En conjunto, los resultados de esta tesis muestran que la existencia de diferentes linajes de Corbicula con características morfológicas y metabólicas diferentes entre sí, pero también con una notable plasticidad fenotípica exhibida por cada uno de ellos, permiten al género alcanzar una amplia distribución ocupando ambientes muy diversos en Argentina. Esto entonces va en sintonía con la hipótesis planteada, así que estamos contentos. Y bueno, por último, marcar limitaciones de este estudio. No pudimos secuenciar marcadores moleculares nucleares, lo cual hubiera sido muy útil para terminar de corroborar si existen híbridos verdaderos o la identidad genética nuclear de individuos que presentaban incongruencias entre el morfotipo y el linaje mitocondrial, y además faltaron datos ambientales para un gran número de poblaciones. Incluimos poblaciones de muchísimos sitios, sitios prácticamente inaccesibles, con pocos datos previos, sin estudios, y no podemos contar con datos anuales que son los relevantes para definir la biología de estos bichos en esos sitios. Planteamos algunas líneas de trabajo futuras: confirmar mediante herramientas moleculares la existencia de híbridos en el noreste, justamente, realizar estudios de palatabilidad o de resistencia al tracto digestivo, quizás estudios en mesocosmos, comparativos entre Corbicula largilierti y Corbicula fluminia, para corroborar si tienen diferentes adaptaciones
a resistir la predación por peces. Evaluar el rendimiento fisiológico de los distintos linajes en diferentes condiciones ambientales, diferentes condiciones de presión parcial de oxígeno, de disponibilidad de alimento y de sólidos suspendidos, que son las mayores diferencias que se dan entre los ambientes colonizados por Largilierti y Fluminia. Y por último, establecer sistemas de alerta temprana. Acá marqué las regiones de Cuyo y Chubut, porque durante esta tesis, no sé si no lo aclaré en el primer capítulo, pero los reportes de registro de la especie que obtuvimos, los reportes nuevos, perdón, fueron en San Luis y en San Juan, que pertenece a la región de Cuyo, que no presentaba poblaciones hasta este momento. Y bueno, teniendo en cuenta este patrón de distribución asociado a los embalses, por un lado, una gran presencia de embalses en toda la zona de Cuyo nos indica que es una zona susceptible de invasión, pero por otro lado nos permite concentrar los esfuerzos en puntos donde se puede controlar de manera más fácil la llegada de propágulos. Bueno, quiero hacer en esta parte los agradecimientos formales a la Universidad Nacional de Salta y al Museo Argentino de Ciencias Naturales, Guido Cosiner, el secretario de Recursos Hídricos de Salta, la División Lacustre del Departamento de Bomberos de Salta, Alejandro Tablado, Gustavo Darri-Gran y Eugenia Salas por acceso a las colecciones de los museos, Gustavo Darri-Gran, Liliana Salas y Pablo Martín por el envío de muestras, Amy Font, Ezequiel Salomón y Marta Leiva por reportes de la presencia en San Juan, San Luis y Santiago del Estero, Pablo Martín, Dora Davis, Lucía Nieve y Paola Reina por información sobre sitios de colecta, y Elizabeth Vilacova, Laura Barone y Darío Lichmaer del museo por su ayuda en el procesamiento del material genético. Eso es todo. Bueno, ¿Hay alguien ahí? Sí. Bien, Leandro, te pido que a partir de ahora dejes de compartir la pantalla porque vamos a iniciar la etapa de preguntas por parte del jurado. Y entonces, bueno, los jurados pueden activar sus micrófonos y sus cámaras para poder iniciar las preguntas. Basta, no te... Bueno, no sé quién de los tres quiere empezar. Todos fueron validas para tengo problema. Hola, me va a dejar Sebastián. Yo no tengo problema, si quieren arrancar Gustavo como quieran. Sí, por favor, cállate un segundo, te pido ahora que te calles. No sé por qué no te puedo silenciar yo. Silencia vos mientras habla Sebastián, Marce. Dale, empezar. Estas son las cuestiones que surgen en este tipo de situaciones, porque cada uno está en su casa, con su familia, y... No hay ningún problema, en cualquier momento tengo el riesgo de que me pase lo mismo con algunos de mis pequeños, así que bueno, la entiendo perfectamente. Hola Leandro, hola al resto de los jurados. Felicitarte nuevamente, la verdad que, como ya te había dicho la otra vez cuando hicimos un poco esta cuestión virtual de sacarnos un par de dudas mutuamente, ya que te había reconocido la cantidad de trabajo y me parece que quedó muy mejorada por lo pronto a mi gusto por la presentación, así que te felicito nuevamente a vos y a tus directores por el trabajo. Si querés vamos a algunas, bueno, te agradezco también varias de las recomendaciones que te había hecho, que veo que las pusiste en la presentación, así que agradecerte nuevamente. Y si querés vamos a algunas cuestiones puntuales que me fueron surgiendo y charlándolas un poco. ¿Qué te parece? Sí. Si querés medio como para ir un poco con la cuestión de organización, si querés seguimos un poco el tema de los capítulos, sí, y algunas cuestiones acá que por ahí estaría bueno, en principio, que me gustaría que me aclares, que ya no sé, por ahí son cuestiones ya particulares que no tuve la posibilidad de entenderlas tanto y por ahí me las puedes aclarar vos un poco, ¿qué te parece? Sí. Dale.
Con respecto ahora vamos al capítulo 1, ¿sí? En la cuestión de distribución y la aparición más allá de registro en los distintos sitios, ¿sí? Si, si bien, o sea, por ahí no lo pudieron hacer, pero si está la idea, ¿sí? De relacionar un poco la aparición de las distintas especies, o de las distintas clases, si se quiere, de corvícula, relacionarlo con alguna cuestión de factores antrópicos, ¿sí? Vos, como bien aclarás al final, no tuvieron todos los datos ambientales, ¿sí? Pero ¿cuánto considerás vos que podría aportarte, ¿sí? O aportar en este estudio la correlación, si se quiere, o la relación entre la presencia y la abundancia de corvícula, ya sea por tipo de suelo, temperatura, talla, ¿sí? De individuos, si aparte de la presencia de los individuos tuvieron algún dato de tallas? No, no es un dato que no tomamos. Yo pienso que sí puede aportar, digamos, lo que se suele ver son a veces poblaciones compuestas en su mayoría por adultos o por juveniles, y se ve que no se da el reclutamiento en las poblaciones que están compuestas en su mayoría por adultos, no hay reclutamiento, lo cual te quiere decir que esos individuos fueron arrastrados por la corriente desde otra población, y en las poblaciones que presentan reclutamiento y no se ven individuos adultos, te indica que no crecen bien en ese lugar. Digamos, llegaron al revés, llegaron desde otro sitio y en ese lugar no logran el crecimiento. Entonces sí, digamos, analizar las tallas me da la idea de que las condiciones, si observo reclutamiento y observo varias modas, me da la idea de que en ese lugar se está reproduciendo la población. Sí, era un poco esa la idea, también relacionado con los estudios que hacen en los otros capítulos de ver si los factores tanto antrópicos o naturales tuvieron más que ver, ¿no? Para ver esa dispersión y esa presencia de estos individuos en los distintos sitios. Sí. Con respecto al capítulo 2, que es un poco el que más dudas tengo, pero ya personales por la ignorancia en el tema, sí quería saber si para la amplificación y demás cuestiones genéticas de los individuos que se seleccionaron, se tuvo en cuenta algún parámetro tipo igual talla, igual rango de talla, igual altura. ¿En qué se basaron para seleccionar los individuos que se les hizo el estudio genético? No, fueron seleccionados al azar los individuos. Dentro de la población fueron seleccionados al azar. Digamos, en la muestra, la mayoría de las muestras tenían 30 individuos, porque ese era el objetivo que nos planteábamos antes de ir a cada sitio. Juntábamos 30 individuos. De ahí para... pero no muy lejos de eso. Y de ahí seleccionamos 15 individuos. O sea, la mitad de la muestra fue para genética y no, lo seleccionamos al azar. O sea, podría haber individuos de distintas tallas o distintas edades, para lo que sea. Digo, relacionado con la cuestión de la plasticidad fenotípica que ustedes plantean, ¿no? Sí. Sí, hubo individuos de distintas tallas. Perfecto, pero digo, ¿la idea fue más o menos cubrir todo el rango de talla que habían estado observando, o hubo algún sesgo en individuos más chicos, individuos más grandes por localidad? No. Fue al azar, pero tampoco existió el objetivo de abarcar todo el rango de tallas. Okay. No se planteó eso. No fue uniforme, sino fue al azar. Perfecto. ¿Y si tuviera representantes tanto de Pluminia como de la Inverti o de los híbridos que ustedes llamaban? Si tuvieron en cuenta que estuvieran todos representantes de esos tres grupos. Sí. Las poblaciones sí las seleccionamos con ese criterio. Primero abarcar todo el rango geográfico de distribución y después elegir poblaciones con los tres tipos de linajes. Genial, perfecto. Bueno, en el capítulo 4, que fue un poco de que la otra vez estuvimos charlando un poco, sigo con mi discrepancia entre tasa respiratoria y tasa metabólica. Igual te agradezco que hiciste la salvedad. Si querés lo charlaremos en otro momento, el por qué para mí
son bastante diferentes. La pregunta ahí era un poco también lo que te había comentado la otra vez, si, dado que estos individuos tienen la facultad sí, de incubar a sus larvas, pueden considerar que si los animales estarían incubando larvas, habría diferencias en la tasa respiratoria o metabólica, como ustedes consideran, ¿sí? Si tuvieron alguna consideración en tratar de chequear si los animales estaban o no incubando larvas para ver la variabilidad en el cálculo de la tasa. Sí, ese dato lo anoté al momento de diseccionar las almejas, pero no al momento de hacer las experiencias en el laboratorio, porque digamos, hasta que no las abro no lo puedo saber, entonces las tengo en la pecera, las elijo y las meto en la cámara respirométrica y después las disecciono. Lo que sí vimos, las experiencias fueron hechas a 20 grados y a esa temperatura sí se reproducen las almejas. Y lo que sí vimos es que en las peceras, después, antes de descartar, cuando cambiamos el agua, filtramos y nos fijamos si había juveniles y encontramos. Okay. Así que sí, digamos, sí se estaban reproduciendo y eso sí puede afectar a la tasa metabólica. Pero bueno, todo fue realizado en las mismas condiciones. Cuando diseccionamos yo anoté, la verdad que al momento de disección encontré pocas almejas incubando larvas, pero sí había. Encontré no, simplemente como para tener en consideración alguna otra variable que te pueda estar metiendo un poco de ruido en el cálculo de ustedes, ¿sí? Sí. Como una recomendación también, si se quiere, entre lo que ustedes plantean del trabajo futuro, y por ahí también relacionándolo con esta, o para tener más datos sobre lo que puede ser la tasa metabólica, lo que podría hacer serían algunos ensayos a los mismos individuos que se les hace el cálculo de tasa respiratoria, hacer un cálculo de tasa de aclaramiento, ¿sí? Poniendo un número de densidad, y ahí también podrían tener alguna relación entre el área de esas branquias, ¿sí? Ya que, digo, vale la aclaración que estos individuos tanto la branquia está involucrada tanto en la respiración como en la captura del alimento, ¿no? Entonces, por ahí pudiendo tener un poco más de idea para lo que puede ser un metabolismo basal de los individuos, ¿no? Y la otra cuestión era, ¿por qué tanto en esas relaciones lineales que ustedes calculan trabajaron con el peso de las valvas, ¿sí? Y no tanto con el largo, digo, con la talla, lo que se considera normalmente? ¿Cuál fue la idea y si pensás que trabajar con tallas o con peso de las valvas te hubiera dado algún tipo de variabilidad? Sí, cambia. No cambia el sentido de la diferencia, pero cambia la magnitud de la diferencia, si yo trabajo con largo. El problema fue, y esto lo discutimos bastante, qué usar como covariable, porque covaría con el largo, con el volumen y con el peso de las valvas. Pero como encontramos diferencias justamente en las tasas de aumento del ancho, es decir, del volumen general, en función del largo, si nosotros usamos el largo, vamos a estar comparando almejas muy diferentes en tamaño total, o sea, en volumen. Por ahí, almejas del mismo largo de Flumina y la Regilierti no tienen nada que ver, sobre todo en las tallas más grandes. Una almeja larga de Flumina es enorme y de la Regilierti no es tan grande. Entonces usamos o el peso de las valvas o el volumen, calculado como el volumen de un elipsoide, para hacer las comparaciones entre los linajes. Perfecto. Si hubiésemos usado largo, nos hubiesen dado igual el mismo sentido, pero más magnitud todavía. Claro, o más grande Flumina. Sí, era lo que uno esperaría, ¿no? Pero básicamente, digo, uno tiene, o cae siempre en esa idea de ver lo que es la talla con el largo, en este caso. ¿Sí? Y otra de las cuestiones, otra de las preguntas era, en esta cuestión de que ustedes ven el tamaño de los palpos y el área branquial, ¿sí? Sí. Una cuestión, si bien vos lo especificás o ven esas diferencias entre los dos tipos, ¿sí? ¿Cuál crees vos o para vos, cuál es el que presenta mayor plasticidad en los animales? ¿En el área branquial o en el tamaño de los palpos?
tengo que ver, me parece que en el tamaño de los palpos presenta mayor ¿Por qué? variación. Digo, y bueno, la idea era un poco, el caso sea así, ¿a qué se lo atribuiría, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que es así. No sé si acá lo presenté o está en el trabajo que mandamos, pero vimos esto, que las branquias es como un órgano muy conservado, y me parece que es justamente por esto, porque en estos bichos las branquias es casi todo, porque con las branquias respiran, con las branquias recolectan el alimento y con las branquias incuban las larvas. Entonces es como un órgano muy, muy conservado, Claro. creo que por las funciones. Perfecto, perfecto. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Lo dejo lugar Bueno, a muchas otro. gracias. Dale, abrazo. Abrazo. Bueno, no sé quién quiere continuar ahora. Gustavo. Bueno, continúo. Muchas gracias. Bueno, primero felicitaciones, Leandro, realmente es una tesis de excelencia. Eh, por supuesto, hago también partícipe en la felicitación a Esteban y Francisco, ¿no? Como sus directores. Eh, Realmente es un trabajo muy, muy interesante porque haces una recopilación no bibliográfica simplemente, sino de datos tanto de campo como de colecciones sobre la presencia de toda este género en la República Argentina. Y unas colectas muy interesantes en los puntos más este, importantes en cuanto, se podría decir, la dispersión de estas especies. La diferenciación que se logra hacer entre el Argilierti para un lado y Corvículo fluminia para el otro realmente es muy, muy, muy lindo, muy bueno. No lo tenía yo tan presente. Lo habíamos charlado esto un poco en el 3CAM en Bahía, en Bahía Blanca. Bueno, eh, el trabajo es excelente. Las observaciones que hice ya te las mandé por email, en las anotaciones que hice en el PDF de la tesis, así que está muy bien. Eh, Hago preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad del trabajo, pero sí son dudas que me fueron surgiendo. Eh, Acabo de decir que en Cuyo tenés, digamos, que habría que hacer la prevención de la presencia de corvículas. Y Sí, marcaste también Chubut. sí, A ver, eso último me gustó. sí, bueno, digamos, son los dos frentes que quedan por cubrir en el país, hacia el oeste y hacia el sur. En Chubut, digamos, la última cuenca es la cuenca del Río Negro, hasta ahora colonizada, y en los últimos años se vio que Corvícula llegó hasta las nacientes, casi hasta el Nahuel Huapi, si es que no están en Nahuel Huapi. En las nacientes, la cercanía entre las cuencas es mucho mayor, están mucho más cercanas, digamos, los afluentes de la cuenca del río Chubut a la cuenca del río Negro es mucho más cercana a los afluentes que en la zona atlántica. Igual en la zona atlántica puede ocurrir también, como ocurrió en el río Negro, porque hay gente que la usa para pescar. Pero bueno, es, digamos, el frente, la cuenca que le sigue a la cuenca del río Negro hacia el sur es la cuenca del río Chubut. Bien, bien, bien. Bueno, está bien. Como para tenerlo en cuenta, un lindo dato. Entonces, en el río Limay, por supuesto, está y muy, muy en buenas densidades, digamos. Sí, Eh, con respecto a la parte de respiración y branquias, como ahí bien se comentó, las branquias de Corvícula sirve para la alimentación, respiración y también para el cuidado de larvas. sí. Eh, Esas tres funciones, como decís vos, las branquias siempre se mantienen muy estables porque Sí. son básicas, pero tratan de utilizarla un poco menos en la respiración a las branquias y lo que utilizan mucho más, como sucede en varios bivalvos, es el manto para respirar. Entonces, Ujú. presten atención a ese otro factor, no sé muy bien cómo se podría calcular o cómo se podría medir, pero
Branquia, en algunos casos, no estoy hablando de corvícula principalmente, pero en algunos casos de bivalvos pasa a ser secundaria en respiración y sí a nivel del manto. Es como para tener en cuenta, prestar atención. Sí, yo encontré también eso, Mm, revisando en bibliografía, que también es un tejido muy, muy irrigado, el manto, y que por simple difusión puede cumplir funciones de respiración. Eh, y nosotros encontramos una relación también entre el volumen y la respiración. claro. No encontramos tanta relación entre el área branquial relativa y la respiración, digo, entre poblaciones, ¿no? Dentro de cada población sí, pero entre poblaciones no encontramos esta relación y sí encontramos entre el volumen. Lo que pasa es que nosotros en realidad medimos dimensiones lineales externas y no tenemos el volumen interno de los bichos, que sería el que es importante para el manto. Así que no hicimos esa relación porque nos parecía muy, muy especulativo. Pero puede ser, sí. No, yo simplemente como para tenerlo en cuenta, a mí me parece algo interesante y ya que están metidos en ese tema, ¿no? Veo que dejaste de lado todo lo que es la parte reproductiva. Ni siquiera consideraste la parte de incubación branquial, muy secundariamente lo mencionás en la tesis y ahora mismo lo acabas de mencionar. Este, eh, ¿Por qué pensás o piensan que no es importante la reproducción o es un tema que ya sería demasiado abarcativo? Sí. No, es por lo segundo. Ah, O sea, bien, la bien. reproducción es muy importante. Lo menciono como, digamos, el metabolismo condiciona también la respiración, perdón, la reproducción. Sí, sí. Pero sí, no lo consideramos. Habría que hacer cortes, habría que hacer disecciones para ver larvas. Eso no lo abarcamos, no lo pudimos abarcar. No, 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 está bien. ¿Y en un futuro lo piensas abarcar o vas a seguir profundizando en tan importante tema como estás abarcando ahora? Eh, no sé, no, si tengo la oportunidad, sí, me encantaría. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Una observación, dos observaciones nada más. Sí, Primero, usás estuario y río casi indistintamente y no, sí. eso no me gusta. Este estuario del Río de la Plata es distinto al Río de la Plata, Ujú, eh, hasta geopolíticamente hablando. Eso ya lo habíamos sí, charlado antes. sí. Y después hablas de la Argilierti y de Fluminia como linaje, eh, Mm, no de Corvícula, la Argilierti, Corvícula Fluminia. Taxonómicamente estás hablando de la especie, estás hablando de de las formas que se encuentran en esas especies. Entonces me parece un poco desprolijo nada más hablar simplemente del epíteto específico. Pero esas son observaciones, tomarlas como pavas, que no tienen absolutamente nada que ver con tu excelente tesis. Felicitaciones a vos y a tus directores nuevamente. Bueno, Te lo muchas agradezco gracias, todo. Gustavo. No, por favor. Bueno, Marcela, Perdón, sí. tu Ah, turno. Disculpa. ¿Tenés Sí. preguntas? No, sí, se me descontroló un poco la situación de momentos claves, esperemos que transcurra con tranquilidad ahora. Bueno, felicitaciones a vos y a tus directores. A mí la tesis me gustó mucho, me parece que abordaste de una manera integral un fenómeno como es una invasión, así que me gustó mucho esa mirada que abarcó un todo desde distintas patas. Me parecieron muy bien encaradas todas las discusiones de todos los capítulos y la discusión global me parece excelente también. Del primer capítulo no tengo nada que decir, se nota que hubo muchísimo trabajo y hay muchísimos datos nuevos. Y el segundo capítulo, bueno, me gusta esta aclaración que le hiciste a Sebastián, o sea, realmente si mostraste al azar, está muy bien hecho, tenés que mostrar al azar, y los tamaños muestrales y la selección de las poblaciones me pareció también muy acertada para contestar la pregunta que tenías que hacer, que te generaste. Sí lamento, y ya lo charlamos, pero está discutido la ausencia de genes nucleares, porque sobre todo con ese fenómeno de hibridación que notas en el norte, en el noroeste de Argentina, hubiera aportado muchísimo. También le cuento un poco a los jurados y al público presente que discutimos que Leandro pasó un proceso de financiamiento
muy, muy intenso, todos ya lo sabemos, y secuenciar más individuos y más genes es bastante más plata, sobre todo genes nucleares, que pueden requerir un proceso de clonado posterior. Así que o sea, hubiera sido muy bueno que estuvieron, entiendo que no hayan podido estar esos datos. Bueno, había algunos errores de forma que ya discutimos en una entrevista que tuvimos hace poco, así que eso lo vamos a obviar. Bueno, vi que introdujiste algunas de las cosas que habíamos charlado en la presentación, así que gracias por tomar las sugerencias. La presentación estuvo muy buena, a mí me aclaró bastantes cosas que no había terminado por no conocer el sistema de imaginar o de visualizar. Hay no sé si tenés un ejemplar de la tesis ahí. ¿Tenés un ejemplar de la tesis? Había como una frase que no había entendido, pero si no te la leo. Sí. Bueno, no, por favor, Relia. Se descontrola la cosa por momentos. En la página 46 hablaste de que tenés repetidos eventos que introdujeron ambos linajes. En tanto, en el noroeste del país se introdujo únicamente el linaje de F17. Si bien esto es posible, la sincronicidad en las etapas de introducción y dispersión y la similitud en cuanto a sitios invadidos y vectores hacen probable que existan factores intrínsecos que explican el patrón observado. Como que me costó un poco entender la frase, estaba medio rebuscada, no entiendo, si todo entra por el Río de la Plata y se segrega, ¿es eso lo que quisiste decir? Quise decir que pueden ocurrir las dos cosas, digamos. Hay una explicación posible, es esa que entra todo por el Río de la Plata y a partir de ahí se dispersa por todo el país. Sí. Y hay otra explicación posible que es que al noroeste solamente llegó el linaje Largilierti, solamente llegó ese. Digamos, nunca llegó el otro, no es que llegan los dos y sobrevive uno y el otro no sobrevive, que llega solamente uno. Pero dado en el momento del 95, que es cuando se empiezan a registrar las primeras poblaciones en el noroeste, ambas especies estaban bien establecidas únicamente en la cuenca del Plata, incluyendo algunas poblaciones en Brasil. Entonces es más probable que las zonas de origen sean en el Río de la Plata. Y además como hay una coincidencia temporal y en los vectores sugeridos, es más probable la segunda explicación que damos nosotros, que se deba a diferentes adaptaciones. Además, en Córdoba sí se vio que llegaron las dos en Córdoba, que es un ambiente por ahí más similar a los ambientes serranos de Catamarca, de Tucumán, de Salta. Y sin embargo, la que prosperó y formó poblaciones en abundancia es la Largilierti, y Fluminia la encontraron al principio, después la dejaron de encontrar, o la encuentran ocasionalmente. Hace poco salió una tesis de licenciatura que habían hecho un muestreo, habían encontrado creo que 3 o 4 individuos de Fluminia, nada más, en el dique. Perfecto. O sea, entendés, digamos que tu segunda hipótesis tiene más sustento. Y algo que habíamos charlado, creo que un poco lo dejas claro, ¿te acordás que habíamos, o sea, este mecanismo androgenético de reproducción, a mí no me quedaba claro a partir de lo que leía, tampoco lo busqué mucho, la verdad, si había una reducción meiótica y de alguna manera se restauraba la ploidía, o si el espermatozoide directamente no reduce. ¿Tenés idea si eso, porque ahí hay una diferencia que vos podés hablar de clonalidad o no? Si hay reducción meiótica y posterior automixis ya no podés hablar de clonalidad. Quería saber si eso pudiste chequearlo. Sí, lo chequeé. Sí, en el caso, está mucho más estudiado en el caso de los óvulos, primero. Sí. En el caso de los espermatozoides, dice que tiene el mismo, los mismos genes que las células somáticas. Es un espermatozoide sin reducciones, con la misma cantidad genética que las células somáticas. No está estudiado el proceso de meiosis. O sea, esto que vos me decís ahora de que puede haber una meiosis y después se restaura el número genético, eso no figura en ningún lado. Dice simplemente que no... Sería como una célula que no reduce, en principio. Sí, lo que dice es eso, es sin reducción. En ese caso, un poco para saber si, como hablas de clonalidad, si hay reducción meiótica y posterior restauración de la ploidía, ya no podrías hablar de clonalidad.
y entonces ya no podrías hablar, algo de variabilidad puede llegar a tener en esas poblaciones. No va a ser la misma que con un sistema totalmente sexual, pero algo vas a tener. Y asociado a eso, también un poco con la pregunta que hizo Sebastián al principio, es, cuando vos tenés un sistema clonal y muestras al azar, igual tenés que ser muy cuidadoso y recorrer bien el área, porque si no puedes estar mostrando un clon, pero en realidad vos tendrías que, si hay varios clones, eso tendría que estar, reflejarse en tu muestreo, cómo fue el recorrido de las áreas, también sin conocer muy bien cómo es si llego a un lugar tengo que recorrer varios árboles para asegurarme que realmente mi muestreo es al azar y que no agarré un clon y en realidad que sí agarré de varios clones y reflejar la variabilidad de ese lugar. Claro, que Querías ver armas si un con parche. cuidado lo tuviste. Claro, varios parches. Nosotros fuimos, la mayoría de las veces salimos de a varios, qué sé yo, el muestreo más importante donde juntamos la mayor cantidad de poblaciones fuimos 3, como con Esteban y con Francisco del Litoral. Sí. Y cada uno agarra una porción de río. Igual está esa duda, me parece que puede existir esa incerteza, porque Claro. tampoco nos desplazamos más allá desde donde llegamos, de 500 metros río arriba, 500 metros río Claro. abajo. Igual hay una realidad y es que en algunos lugares encontraste 2 y creo que incluso hasta 3 haplotipos en una misma localidad, o sea que ahí sí. seguro barriste la variabilidad que había. Era un poco como una cosa que se me ocurrió ahora, que era un cuidado que siempre tenemos que tener las personas que trabajamos con organismos unisexuales, de recorrer bien los lugares para no traerte solo un clon y que entonces pierdas variabilidad. O sea, hay lugares en los que encontraste hasta 3 haplotipos, o sea que fue efectivo, pero un poco para tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? A ver, tenía algo que se me ocurrió ahora, se me fue, no. Bueno, y una cosita que se me ocurrió ahora que creo que no te dije es que si bien hay muchísima confusión en la literatura, cuando uno habla de asexualidad, habla de algo que es mitótico, algo de... a mí no me gusta asexualidad cuando hay sexos separados, o sea, vos acá tenés animales hermafroditas, o sea, hay un sexo femenino, un sexo masculino, por ahí hablar más de unisexualidad. Es una corrección que hace poco me hicieron y ahora la tomé y me resulta muy raro ya escuchar hablar de asexualidad, porque esos serían casos de gemación, bacterias, Ok. pero es una sutileza porque la mayor parte de la gente lo usa asexualidad en ese sentido y a mí ya me resulta, después de 2 años de haber incorporado unisexualidad, me hace ruido. Pero es una nota de color si querés. Bueno, en el capítulo 3, que es el otro en el que sentí que no iba a poder aportar y al final un poquito sí, también me parecieron muy, muy buenos los muestreos, o sea, me parece que está muy bien encarado en cuanto a cómo diseñaron los tamaños muestrales y demás, y me resultó muy interesante la parte de plasticidad fenotípica. Solo también lo que hablamos un poco, no estás relevando variabilidad genética de la población, ni siquiera el sistema reproductivo. Vos asumís que es clonalidad porque ustedes dicen que la mayor parte del rango invasor es clonal, pero no está comprobado, con lo que por ahí pondríamos un nuevo potencial, me está marcando, y no lo aceleraría tan fuertemente, sobre todo en la parte de las poblaciones intermedias, donde podés tener por lo que charlamos en la entrevista, no sabes si las huellas de hibridación vienen ya estaban presentes en el rango nativo o hibridaron acá. Si tenés reproducción sexual, podés tener variabilidad genética y entonces podrías tener no plasticidad fenotípica, sino adaptación. Yo a lo que voy es que por ahí sería un poquito menos, abriría como una especie de... Me están ahorcando. Moderar. Abriría, sí, sería más moderada en moderar un poco. Sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho puede haber otros mecanismos. Epigenética también puede ser. Exactamente, lo dijiste. Y creo que ahí hay una mina de oro en términos evolutivos, le digo a vos y a tus directores, desde sistemas reproductivos, adaptaciones, con las nuevas técnicas de análisis moleculares pueden sacar mucho jugo a eso, porque por lo que veo no está explorado. Es un sistema interesante y de importancia, creo, ambiental, así que, no sé, me parece que tiene algo muy interesante para estudiar ahí. Y bueno, del capítulo 4 no mucho para decir.
Me gustó mucho, o sea, para cerrar, me gustó mucho la tesis, me pareció excelente la discusión final, esa discusión global, como que fue una frutilla de la torta excelente. Y bueno, nada más, felicitaciones Bueno, para vos y muchas para tus gracias. directores. Muchas gracias. Bueno, ¿Puedo, entonces, Viviana, sí, un cortito, sí. un agradecimiento más especiales a Francisco y a Esteban, que además de dirigirme en el mundo de la ciencia, también me apoyaron muchísimo para poder solucionar situaciones personales. También quiero agradecer a todos mis compañeros del IEBI de Salta, especialmente a Luciano, a Facundo, a Rubén, a Rodri y a María y Belén, que bueno, me ayudaron muchísimo también a instalarme allá, el tiempo que estuve viviendo allá, la verdad, un grupo humano muy bueno, mucha calidez. Y a la gente también del museo, a Violeta, Silvia y Auro, Daniel, Romy, Flor, a todos ellos les agradezco muchísimo, a Demetrio también, porque sé que está ahí atrás ayudando con todo, así que bueno, nada, esos los agradecimientos especiales, y esta tesis se la dedico a mi abuela, que espero que tiene 95 años, que está en Viedma, y no sé si es muy actual para todas las cuestiones de WhatsApp y eso, espero que esté pudiendo ver esto y si no después le mostraré. Bueno, Leandro, entonces ahora vamos a pasar a la etapa de debatir entre los jurados tu evaluación final para luego hacerte una devolución, por eso les pido a todos que se retiren de la reunión y pueden volver a ingresar en 5 o 10 minutos. De todos modos, yo si no pueden ingresar porque siguen debatiendo, no los voy a dejar. Así que en 5 o 10 minutos, cuando con las mismas coordenadas de la reunión anterior, pueden conectarse y les pido que se retiren todos los directores, Leandro, y solo quedamos el jurado y yo. Perfecto. ¿No? Gracias. Vale.